Mientras el desconocido me felicita por mi belleza, mientras se pone en marcha la mecánica del esclavismo del matrimonio, yo me resguardo en pensamientos sobre la poeta en lengua inglesa del siglo XIX, recluida de manera voluntaria en su habitación de juventud para que nadie le impida crear, para que los hombres no la fueran a tomar ni a desposar. Me recito sus versos y me hago la promesa de guardar en mí esta habitación imaginaria, esta luz necesaria, este espacio de libertad, en mi cabeza de niña donde nunca se hará de noche, donde los demás no podrán tomarme ni venderme, ese maravilloso jardín al que el hombre que me habla y de quien mi vida depende de aquí en adelante no tendrá jamás acceso. Esa luz me conecta con mis amigas y con otras chicas que viven lo mismo que yo. El ogro puede seguir hablando, pero ya no escucho nada, nada más que poesía. Tengo 14 años y no es una buena noticia. De Howitek es un texto que tenemos que conocer, que tenemos que leer, que tenemos que compartir, sobre todo aquellas que nos tocan hacer en contextos en los que de pronto la cultura, la tradición, el simbolismo de nuestros propios pueblos se torna a veces dolorosa y violenta sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras memorias, sobre nuestras decisiones o no decisiones. Esta historia que se lleva a cabo en un lugar alejado de nuestro país, de nuestro estado, en Oaxaca, puede ser perfectamente la historia de cualquier niña, joven de la Mixteca, de la Sierra Sur, del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, de México. Puede ser la historia de muchas niñas ahora mismo, de muchas jóvenes. Vivimos en un mundo en el que históricamente, por haber nacido mujeres, tenemos una historia y un destino casi ya marcados. Entonces, cuando nacemos mujeres, al igual que Efi, que es una joven que acaba de cumplir 14 años, que está volviendo a casa después de haber pasado unos días en la escuela secundaria, de haber conocido otras voces, otras formas, otras mujeres, otra forma de ser niña, otra forma de ser mujer, vuelve a casa pensando que se vuelve a ese retoño donde la mamá, las hermanas, los hermanos van a estar cobijando y apoyando, pero se encuentra ante una realidad que es una realidad en todo el mundo, que está palpitando y está sangrando, que tiene que ver con el matrimonio infantil forzado, que todavía hoy en día es muy vigente en muchos de nuestros pueblos, en muchos estados y en muchos países. Y ella está ante esta situación de tener que luchar por su libertad, tener que luchar por su vida, tener que luchar por su decisión a decir sí, a decir no, y por tener que luchar para construir su propio futuro. Es importante decir que aunque esta historia, editada por El Naranjo, de la colección para jóvenes lectores, se encuentra escrita originalmente a muchos kilómetros de México, esta historia se replica todos los días en muchos lugares y es importante que trabajemos y acompañemos con poesía, con palabras, con escucha, con defensa a muchas niñas y jóvenes que hoy por hoy están luchando por su libertad, están luchando para que su voz sea escuchada, están luchando para que nunca más nadie hable por sus bocas. Yo quiero decir que es un libro que a mí, desde que comencé a leerlo, desde las primeras páginas, me impresionó de una forma estruendosa, porque dije, wow, este libro pudo ser de mi pueblo, escrito de mujeres de mi pueblo. Entonces, algo que pienso es que es necesario que acompañemos sobre todo a las infancias, pero sobre todo a las niñas, en el reconocimiento de sus cuerpos y de su voz como espacios de libertad. Hoy día nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra memoria se ha convertido en un territorio que es necesario defender, un territorio que es necesario cuidar y un territorio que es necesario volver a amar. Es un libro que a mí, la verdad, me movió, me sacudió,
Creo que no importa de qué cultura seas, de qué estatus socioeconómico seas, cuando nacemos mujeres somos atravesadas por una historia universal que tiene que ver con que siempre tenemos que estar defendiendo nuestras voces y nuestra posibilidad de ser. En lo particular, yo pertenezco a una familia de origen mixteco, una familia en la que yo me convertí en la primera mujer que fue a la universidad, y fue muy duro, fue un reto entero poder decir: yo no quiero casarme, yo quiero estudiar, quiero ser profesionista. Y quiero decir que en esa travesía, que por muchas ocasiones estuve a punto de abandonar, hubo muchas mujeres, así como Renata, por ejemplo, como de la ONG que apoya a EFI, que a mí me apoyaron, que me apoyaron desde con una comida, un libro, una palabra y una escucha. Es un libro que yo recomiendo ampliamente. Agradezco muchísimo a la compañera Socorro Benens, agradezco muchísimo a El Naranjo por esta invitación, y pues me hubiera encantado estar con ustedes de forma presencial en nuestro bellísimo estado de Oaxaca. Muchas gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú por haber pensado en mí para poder comentar este libro, que la verdad es que lo leí en un día, ¿no? En un día lo leí de pies a cabeza. Entonces es una historia que yo recomiendo y que creo yo que todas las personas tendríamos que leerla, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes, las adolescentes. Tendríamos que leerla porque creo que entre más sepamos que tenemos derecho a la voz y a la decisión, que hay historias como la de Efi, que por más duras y violentas que sean, encontraron ese espacio de libertad, ese espacio para imaginar otro mundo y para poder trabajar por él. Creo que entre más sepamos de esas historias, quizá tendremos más posibilidad de que poco a poco las historias de violencia, de silencio, de matrimonios forzados, se vayan acabando. Ojalá alguna adolescente, alguna joven, alguna niña que esté pasando por esta misma situación, que en nuestro estado incluso hay muchos casos así, pueda leer que una EFI se atrevió y pueda encontrar valor para saber que su futuro y su destino puede cambiar. Acompañemos a las mujeres, acompañemos a las jóvenes, acompañemos a las niñas, acompañémoslas a poder imaginar y construir otro futuro posible. Entonces, hay muchas EFIs en todo el mundo. Ahora mismo, seguramente, si hacemos un espacio, podremos ver que hay varias EFIs en nuestro propio estado. Trabajemos para que pronto se acaben esas historias, que ya no tengamos que escribir historias así, que escribamos historias de niñas y jóvenes libres, contentas, gozosas. Muchas gracias. Mi nombre es Nadia López García, también conocida como Nadia Ñusabi, poeta y promotora cultural de la nación Ñusabi, y les abrazo mucho y deseo que las palabras nos den fuerza y resistencia para poder seguir transitando por este mundo, y que nuestra palabra nunca se calle, que sea un pájaro que vuele por lugares infinitos y que toque a muchas otras más mujeres, y que replique este mensaje de que es posible cambiar las historias siempre y cuando haya acompañamiento para hacerlo. Un fuerte abrazo y gracias.